Dice la palabra de Dios en Éxodo 34, versículo número 27 en adelante. El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, como dije hace un momento, nos encontramos ahora al final del capítulo 34 de este libro de Éxodo, que es el capítulo donde se nos relata los esfuerzos que Moisés hizo para reconciliar al pueblo con el Señor, después que ellos se habían rebelado al pie del monte Sinaí, construyendo aquel becerro de oro y rebelándose descaradamente, como dije, en las faldas mismas del monte de Dios. Dios en esa oportunidad se propuso destruir al pueblo, pero Moisés comenzó a interceder y realmente no fue algo fácil. Hemos estudiado a lo largo de este capítulo que fue todo un proceso el que Moisés tuvo que seguir hasta que finalmente termina por lograr la aceptación de Dios. Porque no era que Dios no los perdonara. Él los perdonaba, pero como ya lo estudiamos, el Señor establecía mantenerse a una distancia del pueblo. Porque el Señor decía que su santidad iba a terminar por destruir a este pueblo que era rebelde y que lo había demostrado con esa acción al pie del monte Sinaí. Otro elemento era que Dios había dicho que iba a ir con ellos para entregarles la tierra que les había prometido. Pero a partir de la rebelión, Dios dijo que Él ya no iba a ir.
sino que lo que haría era enviar un ángel que fuera delante de ellos y que les entregaría la tierra. Esos elementos son los que Moisés no aceptó, y es por los cuales él intercedió delante del pueblo, lo hizo repetidas veces, hasta que finalmente Dios accedió y dijo: bueno, está bien, entonces voy a ir con ustedes. Yo iré delante de ustedes y no los voy a abandonar, sino que voy a estar con ustedes. Entonces lo que se produjo fue como una renovación del pacto. Pacto que Dios ya había hecho la primera vez cuando entregó las primeras tablas donde iban escritas las palabras de Dios con la caligrafía de Dios, y que son las tablas que Moisés rompió cuando descendió la primera vez del monte. Como lo explicamos en su momento, Moisés las rompe porque realmente ya no tenía sentido conservar intactas las tablas de un pacto que el pueblo ya había roto en la práctica. Entonces, el quebrar las piedras de Moisés era simplemente como una cuestión formal de algo que en la práctica ya se había producido. Pero luego Dios le habla a Moisés, y como se está renovando el pacto, le vuelve a pedir a Moisés primero que le explique al pueblo cuáles son los términos de ese pacto. Y por eso es que en este capítulo 34 hemos encontrado cómo el Señor les da instrucciones para que no se vayan a mezclar con las naciones cuyas tierras ellos van a heredar, ordenanzas acerca de las fiestas anuales que debían celebrar, y algún recordatorio sobre la manera como ellos deberían ofrecer sacrificios delante de Dios. A lo cual obviamente el pueblo dijo: es lo que vamos a hacer. No era primera vez que lo oían, ya Dios se los había dicho con anterioridad. Y entonces es cuando Dios le pide a Moisés subir por segunda vez al monte, porque otra vez le va a dar las tablas. Moisés es el que ahora le toca cortar las tablas de piedra, llevarlas delante del Señor. Pero Dios también le había dicho a Moisés que ahora era él quien tenía que escribir en las tablas de la ley. En las primeras, como lo dije hace un momento, fue Dios con su mano quien lo escribió. Pero estas segundas tablas es a Moisés a quien le corresponde. De eso leemos en el versículo 27, donde hoy iniciamos la lectura, y que nos dice: el Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Ahí dice que tiene que escribir las palabras del pacto. Eso nos llevaría a pensar que pudiera ser que lo que Moisés escribió son estos capítulos que hemos estado leyendo y estudiando, donde se presenta desde el capítulo 22 de Éxodo hasta el capítulo 32. No obstante, si usted ve el versículo 28, ahí dice: Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí, y oiga esto, en las tablas escribió los términos del pacto. Entonces vea, en el 27 le dice que escriba en ellas las palabras en las cuales se basa el pacto. Y en el 28 dice que escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Entonces, cuando Dios le dice
que él tiene que escribir este pacto que hace con él y con el pueblo, a lo que se está refiriendo es que tiene que escribir las 10 palabras, las mismas que Dios había escrito en tablas de piedra muy parecidas a estas que hoy Moisés ha elaborado, con la diferencia, repito, que las primeras tablas fue Dios con su dedo, dice la escritura, quien escribió, pero hoy es Moisés quien tiene que escribir. Ahora, volvamos al 27. Entonces le dice: pon estas palabras por escrito. Está hablando de las 10 palabras, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Pero note esos términos. Le dice: escribe las palabras, que son las 10 palabras, o como nosotros le llamamos, los 10 mandamientos. Y Dios le explica porque en ellas, en estas palabras, se basa el pacto. Esto significa que lo que nosotros hoy entendemos y conocemos como la ley de Moisés, y es todo lo que hemos encontrado en este libro de Éxodo, son, hermano, los términos del pacto, pero como el Señor se lo está diciendo acá, que se basa en las 10 palabras. Por eso es que en una ocasión anterior, hace ya meses, pero yo le dije que todo lo que es la ley no es nada más que desglosar las 10 palabras que el Señor le entregó a Moisés, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Por eso es que el Señor Jesús, ya en el Nuevo Testamento también, en una oportunidad, Él dijo: toda la ley y los profetas se resumen en estos mandamientos. Y entonces habló de los mandamientos de amor a Dios y amor al prójimo, los cuales a la vez se resumen en una sola palabra, que es la palabra amor. Por eso es que cuando aquel maestro de la ley viene a Jesús y le pregunta cuál es el más importante de los mandamientos, esa no era una pregunta que ese maestro de la ley le hubiera surgido como una curiosidad que voy a aprovechar a preguntarle cuál es el mandamiento más importante. No, esa era una discusión de hacía muchos años que los maestros de la ley traían acerca de eso, cuál era el mandamiento más importante. Entonces viene el Señor y le responde. Él no tuvo problemas, él no anduvo haciendo interpretaciones o queriendo averiguar, sino que de una vez le responde y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese, le dice, es el principal mandamiento. Y el segundo es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿por qué el segundo es similar al primero? Porque los dos hablan de amar. El primero de amar a Dios con todas las capacidades y facultades que podamos tener. Y el segundo es amar al prójimo. Pero en ambos casos la esencia de los 2 mandamientos que el Señor dijo que eran los más importantes es el amor. Entonces toda la ley, todos los profetas se resumen en el amor. Y las 10 palabras o 10 mandamientos también están basados en el amor. Usted sabe que los 10 mandamientos o las 10 palabras se dividen en 2 mitades, que no son 5 y 5, sino que son 4 y 6. 4 mandamientos que se refieren al amor a Dios y 6 mandamientos que se refieren al amor al prójimo. Pero de estas 10 palabras se deriva, hermano, todo lo demás.
todo lo que es la ley. Hemos visto que en la ley hay, por ejemplo, leyes humanitarias se han llamado. Y es que a los criados o esclavos había que tratarlos humanamente. Hemos visto leyes, por ejemplo, de los animales domésticos, pero que eran bravos, como los toros acorneadores, ¿no? Y que el propietario tenía la responsabilidad de mantener bajo resguardo estos toros, pero si no lo hacía y el toro atacaba a una persona y la hería, el responsable era el propietario del toro, porque él no había sido cuidadoso, es decir, no había tenido tanto amor hacia el prójimo como para tomar la medida de prudencia de resguardar al toro y que no hiciera daño a otras personas. Entonces toda la ley está basada en las 10 palabras. Por eso es que Dios le dice: pon por escrito estas palabras, pues en ellas se basa el pacto. O sea, todo el pacto se basa en las palabras, en las 10 palabras que el Señor entregó y que inicialmente Él escribió en las tablas de piedra, y hoy le está pidiendo a Moisés que Él las escriba en las segundas tablas. Por eso, si usted recuerda, hermanos, cuando pasamos ahí por el capítulo 22 y vimos las 10 palabras, fuimos reflexionando en ellas una a una. Es decir, ahí nos tiramos 10 semanas, ¿no? Porque nos detuvimos en cada una de las palabras. Y si usted recuerda, examinamos la palabra que decía, que establece, que significaba. Y luego, lo que yo considero que era más importante, ¿qué significan esas palabras hoy para nosotros? O sea, no tanto cuál era la aplicación práctica hace 5,000 años para Israel, sino qué es lo que nos enseña cada una de esas palabras a nosotros hoy. Si nos detuvimos tanto tiempo ahí, es por esto que hoy estamos leyendo en este versículo 27. Y es que esas palabras son la base para todo el pacto, es decir, para toda la ley. Entonces, toda la ley se resume en 10 palabras. Esas 10 palabras se resumen en 2 mandamientos. Y si de los 2 mandamientos quisiéramos resumirla en una palabra, esa palabra sería amor. El cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la voluntad de Dios es el amor. Si nosotros verdaderamente amáramos de una manera sincera a Dios y al prójimo, no tendríamos que preocuparnos, hermanos, de nada. Usted sabe que hay gente ahí que a veces yo lo siento meros paranoicos, que toda la vida andan preguntando: hermano, ¿y será pecado esto? ¿Y será pecado lo otro? ¿Y será pecado aquí? ¿Y será pecado allá? Pero esa gente que anda así preguntándose: ¿será pecado o no será pecado? Si amaran, jamás harían esa pregunta. Porque el amor les indicaría lo correcto. Y ahí es donde vienen las palabras conocidas de Agustín de Hipona, que en una ocasión dijo: ama y haz lo que quieras, porque el que ama jamás cometerá pecado. Si lo que mueve a la persona es el amor, que haga lo que quiera, porque del amor nunca saldrá nada dañino, destructivo o pecaminoso. Dios mismo es amor.
De cuando amamos, estamos más cerca de la naturaleza de Dios que nunca. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es amar. Entonces, y si la gente luego viene preguntando, ¿será pecado esto? ¿Será pecado lo otro? Hace poco alguien me hacía una pregunta así, algo ridícula de eso, ¿verdad? De que si es pecado esto y lo otro, pero estoy tratando de acordarme y no me acuerdo. Sí, pero era una pregunta tonta, ¿verdad? Que si eso era pecado o no. Entonces, a eso es a lo que yo le llamo, hermano, mejor que no me acuerde. Es a lo que yo le llamo la gente paranoica, ¿verdad? Que cree que todo es pecado. Uy, y si miro para allá es pecado. Uy, y si volteo para allá es pecado. Y si toco es pecado. Y si digo es pecado. Y si me levanto es pecado. Y si me siento todo es pecado para ellos. Y esa persona, ¿qué paz va a tener? ¿Qué tranquilidad va a tener? Entonces el evangelio, o que Dios venga a nosotros, no sería una bendición, sino que sería la peor desgracia que nos pudiera ocurrir, porque lo que viene es a traernos cargas, preocupaciones y vivir toda la vida en una zozobra que no sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Pero esa no es la paz que Jesús ofreció. Eso no es lo que Jesús quiso decir cuando a sus discípulos, ya despidiéndose, les digo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Pero ¿de qué paz hablaba? Era la paz que produce el hecho de saber que estamos en comunión con Él. Y yo, como sé que estoy en comunión con Él, por el amor, porque amo. Usted sabe que no hay experiencia mejor para el ser humano que el amor. ¿Cuándo se siente mejor el ser humano? Que cuando ama, sea a su padre, a su madre, a la abuelita, a la esposa, al hijo, a la novia, al amigo, al hermano. ¿Qué sentimiento mejor que el amor puede haber? ¿Se le ocurre algo? El amor es lo que el ser humano más anhela. Todo ser humano quiere las dos cosas: quiere amar, pero también quiere ser amado. Y eso no tiene nada de malo, es totalmente legítimo. No es egoísta que usted diga: es que yo lo que quisiera es alguien que me ame, alguien que se preocupe por mí. Eso no es egoísta. Y no Dios mismo quiere que lo amemos, pues. ¿O no fue el que dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma? Es Dios pidiendo que se le ame. A eso me refiero cuando le digo que es muy legítimo. Pero ¿por qué el ser humano busca y anhela amar y ser amado? Porque es lo que más disfruta. Entonces, la santidad debería ser lo que mejor nosotros disfrutáramos, porque la santidad no es otra cosa que el amor. Lo cual significa entonces que la relación con Dios no está marcada por reglamentos o por normas. Al llegar a la iglesia tiene que hacer así, tiene que caminar poniendo el pie derecho adelante, sentarse. O sea, no es una cuestión de reglamento. Eso no tiene nada que ver con la santidad. La auténtica santidad es cuando logramos amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Ese está cumpliendo toda la ley y los profetas. Y además está cumpliendo con el evangelio de Cristo. Juan lo dice en sus cartas: les doy un nuevo mandamiento, que realmente no es nuevo, dice Juan, realmente es antiguo, es el mismo mandamiento antiguo, pero ahí les va. Amén. Amén. El mandamiento del amor. Ese es el cumplimiento del evangelio. Entonces se le pide a Moisés que escriba
las 10 palabras, porque en esas palabras se va a derivar toda la ley. Ahora, si vamos al 28, Moisés se quedó en el monte, igual que la primera vez, sin comer ni beber nada, 40 días y 40 noches. Recuerde que la primera vez también Moisés estuvo 40 días y 40 noches, también sin comer ni beber nada. Él bajó y se encontró con lo que hemos visto en estos capítulos. ¿Cuánto pudo haber durado eso? 1 o 2 semanas quizá. Y luego vuelve a subir otros 40 días y 40 noches. Es decir, que casi fueron seguidas, ¿no? Las estancias en el monte, en la presencia de Dios, sin comer y sin beber. Allí dice, en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. En el original lo que realmente dice es las 10 palabras. Y es la única vez en la Biblia que aparece la expresión las 10 palabras o 10 mandamientos, como es traducido en la Reina Valera, en la NBI, no sé en cuántas más. Es la única vez que se menciona así. Ahora, en el 29 termina Moisés, pasan los 40 días, las 40 noches. Esta vez no se rebelaron, esperaron a Moisés. Y en el 29 viene ya descendiendo Moisés. Vemos que viene solo, no como la primera vez que Josué se había quedado a mitad del camino y descienden juntos. Entonces dice el 29. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, igual que la primera vez. Pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Sumando las 2 visitas, digamos, al monte Sinaí, eran 80 días que Moisés había permanecido en la presencia de Dios. Esa presencia de Dios había producido un efecto físico en Moisés, y es que su rostro resplandecía. Moisés no se había dado cuenta, pero él baja, y cuando baja ve que su hermano Aarón sale corriendo, los ancianos salen corriendo, el pueblo de Israel sale huyendo. Y él dice, ¿qué será? ¿Por qué me tienen miedo? Él no sabía que su rostro resplandecía. Pero eso dice el versículo 30. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. O sea, ¿por qué tenían miedo? Porque su rostro resplandecía. ¿Y qué con eso? Que ellos habían tenido ahí al pie del monte malas experiencias por su misma rebelión con la gloria de Dios. Habían visto la gloria de Dios, habían oído a Dios hablando, y aún así se rebelan. Pero por esa rebelión hay una matanza. Los levitas matan a los instigadores de la rebelión, eran miles. Pero por haber sido los levitas quienes hicieron ese acto de justicia, ahí es cuando Dios los escoge y dice: los levitas van a ser mis sacerdotes, porque actuaron con celo de Dios. Y hubo miles de muertes. Entonces el pueblo tenía miedo de la gloria del Señor. Pero hoy el rostro de Moisés es el que está brillando, y al brillar ellos ven en Moisés un reflejo de la gloria de Dios, que así como la gloria de Dios resplandecía en la cumbre del monte, ahora ese resplandor está en el rostro de Moisés. Ahí quiero
explicarle una curiosidad, ¿verdad? Y es que cuando el versículo 29 dice que de su rostro salía un haz de luz, la palabra hebrea es una palabra un poco no común y un poco difícil de traducir. Entonces, cuando Eusebio Jerónimo, que fue el traductor de las Escrituras al latín, y la traducción que él hizo se le llamó Vulgata, porque Vulgata en latín significa vulgar, pero vulgar en el sentido de que era popular, porque el latín era el que hablaba toda la gente en esa época. Entonces lo que él hizo fue tomar las escrituras del hebreo y del griego y traducirlas al lenguaje vulgar, es decir, que todo el mundo hablaba en la época, el lenguaje común diríamos ahora. Por eso se llama Vulgata. Pero sucede que Jerónimo se equivocó. Porque sucede que la palabra que aquí dice que resplandecía su rostro, es una palabra que se parece mucho a la palabra cuerno. Y entonces Eusebio, Jerónimo, en lugar de traducir que en su rostro había un haz de luz, él tradujo que había una cornata, es decir, que había un cuerno, que tenía cuernos Moisés. Y así quedó, así dice en la Vulgata. Si usted quiere leer la Vulgata y leer el pasaje, va a encontrar que ahí dice, y habían cuernos en el rostro de Moisés. Claro, tiene que aprender latín, ¿verdad?, para poderla leer. Pues sí, porque si la Vulgata está en latín, hay que aprender latín para leerla. Entonces, esa es la razón, hermanos, por la cual hay pinturas o la escultura famosísima de Miguel Ángel, que él esculpió a Moisés. Y si usted ha visto en fotografías o ha tenido la oportunidad de ir a Italia y ver el Moisés de Miguel Ángel, tiene cuernos. Es una escultura fabulosa, enorme, que la anécdota dice que cuando Miguel Ángel terminó de esculpirla, lo vio tan real que con el martillo de esculpir, Miguel Ángel le golpeó en la frente al Moisés que había hecho y le dijo, solo te falta hablar, le dijo. Sí, porque así parece un hombre, o sea, una escultura fabulosa, pero tiene cuernos. ¿Por qué tiene cuernos? ¿O por qué hay pinturas de la época, de esa época? Estamos hablando antes del siglo XVI, siglo XIII, XIV, XV, en donde las pinturas de Moisés aparecen con cuernos, por esa mala traducción que hizo Jerónimo. Pero hoy se sabe que la traducción no era cornata, como él les tradujo, no era cuernos, sino que era un resplandor o un haz de luz, como dice esta versión que estoy leyendo. Entonces, le explico eso, hermano o hermana, porque quizá usted se ha preguntado eso. Yo me lo pregunté, fíjese, de niño. Cuando vi fotografías del Moisés, de Miguel Ángel, decía, bueno, ¿y por qué lo hacen con cuernos? Y yo le pregunté a mi papá, él, mira, ¿y por qué, si Moisés era bueno, por qué tiene cuernos? Y él me dijo, es que el cuerno, me dijo, era símbolo de poder, entonces significa que Moisés era poderoso. No andaba tan perdido mi papá, pero no era esa la razón, sino que la razón era una mala traducción que hizo Jerónimo. Fue un genio, ¿no? O sea, él solito traducir las escrituras, ¿no? Y por eso es que la Vulgata fue la Biblia oficial, diríamos, de la Iglesia Católica por siglos. Bueno, hasta el siglo XX todavía seguían usando la Vulgata. Y luego pues ya vino un cambio cuando ya ellos dijeron, ya se puede utilizar la Biblia en el lenguaje de la gente, en nuestro caso en el español. Bien, pero el hecho es que brillaba el rostro de Moisés. El punto es, ¿por qué brillaba? En cierta manera, ya se lo dije, es porque Moisés había permanecido en la presencia del Señor. ¿Y sabe qué es lo que ocurre?
que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, y fíjese que no necesariamente con Dios solamente, cuando nos relacionamos estrechamente con otra persona, vamos adquiriendo características de esa persona como esa persona de nosotros. Y a eso se debe, quizás usted lo ha escuchado o usted mismo lo ha dicho, que dice, bueno, yo veo a estas personas que son esposos y mientras más tiempo pasa, más veo que se parecen entre sí. Ya no parecen esposos, como que si fueran hermanos. Porque él va adquiriendo gestos de ella y ella va adquiriendo gestos de él, expresiones de él. Ya tienen una manera de hablar, de actuar, de conducta. Y no era así. Pero lo que pasa es que la convivencia, la comunión estrecha que hay entre ellos, que viven bajo un mismo techo, va influyendo el uno sobre el otro, de manera que la persona va siendo amoldada, diría yo, a su cónyuge. Y lo mismo, hermano, ocurre en el caso de Moisés. Llega con Dios y la contemplación de Dios, la visión de la santidad y la gloria del Señor comienza a transformarlo a él. Y esto que le estoy diciendo no es un invento mío, es lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice esto: nosotros, dice, viendo a cara descubierta la misma gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen del Hijo de Dios. Ahí está claro, ¿no? Ahí está claro. Ahí está la explicación en la misma Biblia. Dice, nosotros mismos, viendo cara a cara la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen del Hijo de Dios. Es decir, al ver al Hijo de Dios, al ver su gloria, esa gloria nos transforma a nosotros en la imagen misma del Hijo de Dios. Entonces Moisés no solamente está trayendo las tablas de la ley ahora, que era la palabra de Dios. Esa palabra ahora se manifiesta en su misma apariencia física. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que cuando tenemos una comunión estrecha con Dios, esa comunión nos transforma, nos cambia. ¿Y de qué manera nos cambia? Como Pablo lo dice, de gloria en gloria, en la misma imagen del Hijo de Dios. Entonces, el ideal, hermanos, es que en la vida cristiana, en la medida que el tiempo va pasando, cada vez nosotros seamos más parecidos a Dios. Esa sería la verdadera madurez, el verdadero crecimiento espiritual. Que cuando la gente le ve, la gente dice, yo me imagino que Jesús era como este hermanito, mire, con la inocencia de esta hermanita, con la humildad de este hermanito, con el amor y la paciencia. Eso, que la gente descubra, vea en nosotros al Hijo de Dios. Esa sería la auténtica espiritualidad, la auténtica maduración cristiana. De tal manera que el anuncio que hagamos del Evangelio no solamente sea de palabras, o sea, porque de hablar hasta loras evangelizadoras hay, ¿verdad? Agarre una lora o una guara, ¿no? Y comienza a enseñarle a repetir, Cristo te ama, o cree en Jesús, y la lorita va a empezar a repetir, que ya tiene una lora evangelizadora, que cualquiera que se le acerque le va a decir, cree en Jesús.
Hablar cualquiera lo hace, hasta los pericos. Pero la cuestión es, ¿qué veo en ti? ¿Qué veo en ti? ¿Qué era lo que Aarón, el pueblo de Israel, vio en Moisés? Vieron la misma gloria de Dios, de manera que huyeron de él, porque dijeron: si acercarnos a la gloria de Dios nos mata, ver el rostro resplandeciente de Moisés nos va a matar. Y huyeron. Y Moisés tuvo que decirles: tranquilos, tranquilos, calma, regresen, vengan. Así dice el versículo 31. Moisés llamó a Aarón, que era su hermano, y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Vengan, les dijo. Y ellos se fueron acercando, pero con temor, con miedo. ¿Cómo reacciona la gente cuando usted, por qué lo llamaba Moisés? Porque quería hablarles la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra de Dios, ¿cómo reacciona la gente? Le dicen: loco, chiflada. O como con Moisés, tienen miedo. Y con respeto oían, y dice: ¿qué es lo que Dios dice? Dios dice esto. ¡Ah!, dice la gente. Pero ¿de dónde sale el respeto? Que ven en usted, ven la vida de Jesús reflejada en usted, en su conducta, en sus palabras, en su comportamiento, en sus actitudes. Ven el reflejo de Cristo. No le brilla el rostro a usted, pero sí puede reflejar la gloria de Dios. Entonces, el auténtico mensaje, hermanos, no solamente es el mensaje verbal, que le dije que hasta las guaras lo hacen, ¿verdad? El auténtico mensaje está en la conducta, en el actuar de las personas. Así que a eso se refería, no recuerdo en este momento si era Agustín o si era Francisco de Asís, quien decía, Francisco de Asís creo que fue: habla y anuncia el evangelio de todas las maneras, y si es necesario, usa palabras. Mire qué poderoso ese mensaje. Porque cuando él dice anuncia el evangelio de todas las maneras, uno lo que piensa es tratados, predicar y las maneras tradicionales. Pero él dice: y si es necesario, usa las palabras. Entonces, si no estaba hablando de palabras, ¿de qué estaba hablando primero? Estaba hablando de anunciarlo con nuestros hechos, con nuestra cultura, nuestra manera de actuar, nuestro comportamiento. Eso es lo que va a llevar a la gente a creer. Y si es necesario, use las palabras también. Pero la idea es que no fuera necesario. Que no fuera necesario, sino que por el ver la gente creyera. ¿Cómo hacen los misioneros que están en países de acceso restringido? Principalmente ya en el Medio Oriente, donde no se puede hablar de Jesús, es delito, ¿no? Entonces, ¿cómo es que son misioneros si no pueden hablar de Cristo? Por la vida. Eso es todo. La conducta. No necesitan hablar porque con su vida están manifestando a Cristo, no lo pueden ocultar. Igual que Moisés no podía ocultar el brillo de su rostro. Y Moisés se acercaba y la gente salía corriendo. Se acercó a Aarón, salió corriendo. ¿Cómo hacía con el brillo de su rostro? ¿A dónde lo metía? Después se le ocurrió a Moisés, para que la gente no tuviera miedo, ponerse un velo. Entonces se tapaba la cara. Y ya la gente ya tranquila ya lo oía. Pero no iba a pasar con un trapo en la cara toda la vida. Entonces terminaba de hablar con la gente, se lo quitaba. Y dice que cuando iba a hablar con Dios, se lo quitaba también. Porque con Dios no había problema de que su rostro le brillaba, más brillaba la gloria del Señor.
Pero el punto es que esa gloria del Señor hoy se está reflejando en Moisés. Y eso le da plena autoridad. ¿Cómo no iban a escuchar a Moisés si el rostro le brillaba? De alguna manera todos somos hermanos portadores del mensaje. El que predica como predicador, el pastor como pastor, el ministro como ministro, el líder como líder, la lideresa como lideresa, el supervisor, o sea, todos de alguna manera. Y el que no es nada, aunque sea la abuelita, le habla de Cristo. Entonces todos somos portadores del mensaje. Pero el punto es, las personas nos van a creer en la medida que reflejemos esa gloria del Señor. Esa es la base de la autoridad. Esa es la base de por qué la gente pone atención y escucha y toma en serio lo que se le dice. Pero lo que le dice aquella persona que refleja la gloria de Dios, como yo le he dicho otras tantas veces, ¿verdad? Que el incrédulo es incrédulo, pero no es tonto. Él sabe que una vida incoherente no puede ser. O sea, simplemente no le oyen. O como decía el poeta estadounidense Randolph Emerson, él dijo: lo que haces hace tanto ruido que no puedo oír lo que dices. ¿Lo entendió? O sea, lo que haces hace tanto ruido que no puedo oír lo que dices. O sea, yo puedo estar diciendo el discurso más lindo, pero si lo que hago es otra cosa, lo que hago produce tanto ruido que la gente no puede oírme mi lindo discurso. Porque la gente puede ser incrédula, pero no tonta. Entonces ven que haya coherencia, y eso es lo que tanto cuesta hoy en día, que haya coherencia entre lo que la gente habla y lo que la gente vive. Esa coherencia es difícil de encontrar, porque hay gente que habla maravillas, pero la vida es un desastre. Entonces, ¿quién va a creer eso? Que Dios nos ayude a ser coherentes. Quizá no nos va a llegar a brillar el rostro de manera que tenga que venir con la manta de las tortillas en la cara en el próximo culto, ¿verdad? Pero que al menos la gente pueda ver en usted el reflejo de la gloria de Cristo. Cuando eso ocurra, ni palabras serán necesarias para que la gente crea al mensaje del Evangelio. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.